A continuación estudiaremos dos ejemplos referentes a la aplicación de la ecuación de estado o ley de los gases ideales. El primer ejemplo dice lo siguiente: un recipiente cerrado de 4,0 litros contiene oxígeno a 150 grados centígrados y 2 atmósferas. Calcular A, los gramos de oxígeno contenidos en el recipiente, y B, las moléculas de oxígeno presentes en el recipiente. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo identificando las variables que nos indican en el enunciado. Nos indican que tenemos un recipiente cerrado de 4,0 litros que contiene oxígeno. Por tanto, nos están indicando el volumen que ocupa el gas, que sería de 4,0 litros, ya que recordemos que los gases tienden a ocupar todo el espacio del recipiente que los contiene. Nos dicen también que se encuentra el oxígeno a una temperatura de 150 grados centígrados y 2 atmósferas. Por tanto, escribimos que la temperatura es de 150 grados centígrados y recordemos que debemos trabajar con valores de temperatura absoluta cada vez que trabajamos con gases. Por tanto, escribimos 150 más 273,15 y esto nos da un valor de temperatura igual a 423,15 Kelvin, y la presión tenemos que esta es de 2 atmósferas. En la parte A del presente ejemplo nos solicitan determinar las moles de oxígeno presentes en el recipiente. Por tanto, haremos uso de la ecuación de estado para gases ideales, considerando el oxígeno como un gas ideal. Recordemos que esta ecuación nos dice que el producto de la presión por el volumen es igual a las moles por la constante de los gases R por la temperatura, y de esta ecuación despejamos la variable moles del gas, que va a ser igual al producto de la presión por el volumen sobre la constante de los gases por la temperatura absoluta. Observemos que tenemos unidades de volumen en litros, temperatura en Kelvin, presión en atmósferas. Por tanto, podemos utilizar la siguiente constante de los gases, R igual a 0.082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Procedemos entonces a reemplazar en la ecuación para determinar las moles del gas. Tenemos que estas moles van a ser igual a la presión 2 atmósferas por el volumen del gas 4,0 litros sobre la constante de los gases, que es 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, y esto por la temperatura absoluta, que es de 423,15 Kelvin. Cancelamos entonces las unidades de presión, atmósferas con atmósferas, litros con litros como unidades de volumen y grados Kelvin con grados Kelvin como las unidades de temperatura, y vamos a obtener nuestro resultado en unidades de moles. Luego de efectuar las operaciones indicadas, tenemos que las moles de gas van a ser igual a 0,2306 moles de oxígeno, pero nos solicitan específicamente en la parte A determinar los gramos de oxígenos que se contienen en el recipiente. Por tanto, vamos a emplear la siguiente expresión que relaciona las moles con la cantidad de oxígeno en gramos sobre la masa molecular del oxígeno, y de esta expresión despejamos la variable gramos o cantidad de oxígeno, que va a ser igual a las moles de oxígeno por la masa molecular del oxígeno. Determinamos la masa molecular del oxígeno, tenemos que esta va a ser igual a 2 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y eso es igual a 32 gramos de oxígeno por cada mol de oxígeno. Reemplazamos entonces los valores conocidos, las moles de oxígeno y la masa molecular del oxígeno, en la expresión para determinar la cantidad de oxígeno, y tenemos que esta va a ser igual a 0,2306 moles de oxígeno por 32 gramos de oxígeno, que se relacionan con una mol de oxígeno. Cancelamos las unidades de moles de oxígeno con moles de oxígeno y obtenemos que la cantidad en gramos de oxígeno contenidos en el recipiente es de 7,38 gramos de oxígeno. Hemos resuelto entonces la parte A del presente ejemplo. Vamos ahora a resolver la parte B del presente ejemplo, donde nos solicitan las moléculas de oxígeno presentes en el recipiente. Hemos colocado la respuesta de la parte A del presente ejemplo
en la parte superior. Vamos ahora a resolver la parte B del presente ejemplo. Nos solicitan las moléculas de oxígeno presentes en el recipiente. Hemos determinado las moles de oxígeno presentes en el recipiente en el literal A. Con ese valor de las moles obtenido de 0,2306 moles de oxígeno, multiplicamos entonces por el siguiente factor de conversión que nos dice que 6,023 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno se relacionan con una mol de oxígeno. Cancelamos las unidades de moles de oxígeno con moles de oxígeno y obtenemos el siguiente valor: 1,39 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Hemos resuelto entonces la parte B del presente ejemplo. Vamos ahora a resolver un segundo ejemplo referente a la aplicación de la ecuación de estado o ley de los gases ideales. El segundo ejemplo referente a la aplicación de la ecuación de estado o ley de los gases ideales en el presente video dice lo siguiente: se tienen 4,88 gramos de un gas cuya naturaleza es SO2 o SO3. Para resolver la duda, los introducimos en un recipiente de 1,0 litros y observamos que la presión que ejerce el gas a 27 grados centígrados es de 1,5 atmósferas. ¿De qué gas se trata? Este es un ejemplo interesante en el cual nos solicitan determinar qué tipo de gas se encuentra contenido en un recipiente. Vamos a resolverlo identificando las variables que nos indican en el enunciado. Resulta que tenemos 4,88 gramos de un gas, el cual no sabemos si se trata del SO2 o del SO3, pero debe ser uno de los dos gases. Conociendo entonces la cantidad de gas presente, vamos a resolver dicha duda introduciendo en un recipiente de 1,0 litros, es decir, nos indican el volumen que va a ocupar el gas igual a 1,0 litros, y se observa que la presión que ejerce dicho gas es de 1,5 atmósferas a una temperatura de 27 grados centígrados. Trabajamos entonces en unidades de escala absoluta para la temperatura. Para ello sumamos el valor de 273,15 y obtenemos la temperatura en escala absoluta de 300,15 Kelvin. Si suponemos que este gas tiene un comportamiento ideal, podemos aplicar entonces la ecuación de estado para los gases ideales. Y recordemos que esta ecuación nos dice que el producto de la presión por el volumen va a ser igual a las moles por la constante de los gases por la temperatura. Y de esta ecuación despejamos la variable moles del gas, con lo que obtenemos que estas van a ser igual al producto de la presión por el volumen sobre la constante de los gases por la temperatura. En esta expresión vamos a reemplazar entonces los valores que nos indican en el enunciado. Tenemos que las moles van a ser igual a la presión, que es 1,5 atmósferas, por el volumen, que es 1,0 litros. Todo esto sobre la constante de los gases, la cual vamos a considerar teniendo en cuenta las unidades del volumen, litros, presión, atmósferas, temperatura Kelvin de 0,082 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin. Y a su vez las moles las multiplicamos por el valor de la temperatura absoluta, que es de 300,15 Kelvin. Cancelamos las unidades de atmósferas con atmósferas, litros con litros y las unidades de temperatura Kelvin con Kelvin. Observemos que vamos a obtener las unidades en moles del gas. Por tanto, luego de efectuar las operaciones, tenemos que las moles de gas son iguales a 0,061. Continuando entonces con la parte B del presente ejemplo, hemos determinado las moles del gas. Para determinar cuál de esos dos gases es al que corresponde los valores que estamos considerando, tenemos que determinar entonces la masa molecular del gas, que estaría dada en unidades de gramos sobre mol. Para ello entonces vamos a hacer uso de la ecuación que relaciona las moles de una sustancia con la cantidad de sustancia y la masa molecular. Y de esta expresión entonces vamos a despejar la variable masa molecular, que va a ser igual a la cantidad de la sustancia sobre el número de moles. Reemplazamos entonces los valores dados
tenemos que la cantidad del gas es de 4,88 gramos y dividimos este valor entre el número de moles, que es 0,061 moles, con lo que obtenemos un valor de la masa molecular igual a 80,0 gramos sobre mol. Entonces, para conocer cuál de esos dos gases es al que corresponde esta masa molecular, hallemos por separado los valores de las masas moleculares tanto para el SO2 como para el SO3. Determinemos primero la masa molecular del SO2 y tenemos que esta va a ser igual a un átomo de azufre por el peso atómico del azufre, que es 32, más 2 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y eso nos da 1 por 32, 32, más 2 por 16, 32, igual a 64 gramos de SO2 por cada mol de SO2. Observamos que este valor no corresponde con el que obtuvimos, por tanto el SO2 no es el gas que estamos considerando. Vamos ahora a determinar la masa molecular del SO3 para ver si se trata de este gas. Y tenemos que la masa molecular va a ser igual a un átomo de azufre por el peso atómico del azufre, que es 32, más 3 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y eso es igual a 1 por 32, 32, más 3 por 16, 48, lo que nos da un valor de 80 gramos de SO3 por cada mol de SO3, con lo que tenemos que efectivamente el gas, el cual se desconocía hasta el momento, corresponde al SO3. Hemos resuelto entonces los presentes ejemplos referentes a la aplicación de la ecuación de estado o ley de los gases ideales.